¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, más de 50 millones de personas en el mundo tienen hepatitis C y también que más del 80% padece de esta enfermedad y desconoce su condición? Bienvenidos a nuestro podcast institucional Voces que Sanan. Hoy hablaremos sobre la hepatitis. Para eso nos acompaña el doctor Larry Martínez, quien es médico infectólogo de nuestra institución Sumimédica. El doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy encantado de estar en este espacio. Gracias. Doctor, iniciemos contándole un poco a todos los usuarios qué es la hepatitis C y por qué es tan importante hablar de esa enfermedad que además a nivel mundial ya es un tema de salud pública. Sí, efectivamente. La hepatitis C es una entidad eminentemente infecciosa. Yo uso el término eficiente con los mecanismos de transmisión. Es una enfermedad de origen viral con un tropismo o un foco puntual a nivel del hígado. De manera que los usuarios y el común de los pacientes piensan que los síntomas son eminentemente confinados al tejido, y es importante aclarar que es muy silenciosa. El comportamiento de la entidad no es polisintomática y es muy difícil que se pueda apuntar directamente a hepatitis C. Entonces, al tener ese componente en el que los síntomas no son la mayoría de orden hepático, pasa desapercibida. Podemos imaginar que esta es la mano, ¿cierto? A, B, C, D y E. Las tres letras del centro B, C y D hacen referencia a hepatitis B, C y D. Estas tres hepatitis tienen un carácter de transmisión que tiene que ver con sangre, semen, secreciones vaginales. ¿Qué se entiende ahí? Que si de pronto tengo contacto sexual no protegido, me puedo infectar de hepatitis B, C o D. Si recibo sangre en una transfusión, sangre contaminada o infectada, también puedo infectarme de hepatitis B, C o D. El último escenario de sangre infectada no sucede porque ya hay políticas de sangre segura. Entonces, B, C y D son las hepatitis que tienen ese mecanismo de transmisión. La hepatitis A y la hepatitis E tienen un mecanismo de transmisión que tiene que ver con transmisión fecal oral o con aguas contaminadas. Es lo que vemos usualmente en algunos municipios. Doctor, ¿cuál sería la diferencia o más bien la hepatitis C? Sabemos que luego llega a convertirse en una cirrosis y pues ya algo más avanzado, un cáncer de hígado. ¿Esto a qué se debe, por ejemplo? Sí, eso es muy importante recalcarlo, Laura, porque justamente pasa desapercibida porque no genera síntomas, que eso es algo importante y lamentablemente si no estamos gravemente enfermos no consultamos. Y el segundo escenario es que hay una relación definida entre hepatitis B o hepatitis C, el riesgo de progresión a cirrosis y esta cirrosis a cáncer de hígado. Entonces, cuando hablamos de un componente de una entidad infecciosa que puede progresar a cáncer, es algo grave. Ese riesgo de progresión va de 20 a 30 años en algunas personas y no es un dato menor. En algunos países se ha podido, de cierto modo, erradicar o impactar muy positivamente la prevalencia de cáncer de hígado. Sí, porque tienen un sistema eficiente de detección de hepatitis B y hepatitis C. Entonces es muy importante recalcar ese dato. Si yo tuviera hepatitis C en este momento, tú no podrías ver cómo están mis transaminasas o cómo están mis laboratorios, porque son parámetros en sangre, lógicamente. Al no generar alertas físicas, pasa desapercibida. Vuelvo a decir, la ictericia o colocarse amarillo no es el síntoma principal. Doctor, y contemos un poco acerca de esas consecuencias de la no detección temprana de la hepatitis C. Claro, es un tema complejo y es una alerta en salud pública. Por cada persona que está infectada por hepatitis C que no conoce su diagnóstico, se estima que 5 a 7 pueden estarlo. Es una pirámide de transmisión, lógicamente. Entonces, un caso no detectado o no diagnosticado de hepatitis C se convierte en una fuente de contagio permanente en sociedad, 1. 2. Al no detectar a tiempo la hepatitis C, puedes entrar en ese riesgo de progresión a cirrosis y la cirrosis a cáncer, lógicamente. Hay que hacer muchos esfuerzos en salud pública para diagnóstico de precisión. ¿Cuáles son esos primeros signos de alarma que deberían tener en cuenta las personas? No sé, fiebre, ahorita hablabas de hinchazón abdominal, Sí. pero ¿qué otros síntomas específicos podríamos incluir para decir que una persona puede padecer de hepatitis C? Son síntomas, pero son muy generales. Dolor abdominal puede ser episódico y muchas cosas producen dolor abdominal.
¿cierto? Respecto a que se pueda llegar a presentar la persona con un tinte ictérico o un poco de tono amarillo, eso motiva la consulta, pero no es el síntoma primordial. Aquí la recomendación es el testeo. Las estrategias de la OMS son test and treat, testea y da tratamiento. Mi recomendación puntual es que en los controles clínicos se incluya el tamizaje. Se hace semestral o de forma anual según el riesgo que va de una persona a otra. No hay forma de conocer un anticuerpo positivo de hepatitis C sin tomar una muestra de sangre y lógicamente la confirmación que es una prueba molecular. Doctor, contemos un poco acerca de la política segura de sangre y qué tan probable es que una persona le realicen una transfusión de sangre, por ejemplo, y sea contagiada por hepatitis C. Sí, desde el año 96 en Colombia existen políticas de sangre segura. Eso quiere decir que bajo unos estándares de calidad, cuando una persona recibe un hemocomponente o un hemodiderivado, a esa muestra se le hace un panel de diagnóstico, se validan pruebas de hepatitis B, hepatitis C, de sífilis, de Chagas, un montón de entidades infecciosas que se podrían transmitir si no se hiciera. Las personas que se transfundieron de sangre antes del 96 hace parte de la población de riesgo que nosotros en la consulta de infectología de forma permanente motivamos el diagnóstico. De forma permanente preguntamos si tuvieron cirugías mayores antes del 96 y si la respuesta es positiva, hacemos o promovemos el diagnóstico con pruebas rápidas. Doctor, ¿podríamos decir que la hepatitis C es una enfermedad curable o no? ¿Y por qué? Ok, entonces, dentro de los objetivos de la OMS está lógicamente erradicar. Erradicar es un concepto que de pronto no es tan preciso. Quisiera hablar de controlar la infección por hepatitis C. Uno hablaría de erradicación en el caso de que para una entidad infecciosa aparezca una vacuna y para la hepatitis C no hay vacuna en este momento. Entonces, más que erradicar es negativizar o llevar al mínimo el número de casos a nivel universal o a nivel global. Para eso, una vez que se configura el caso de hepatitis C, hay un tratamiento. Ese tratamiento es a base de unos medicamentos que se llaman antivirales, son unas pastillas. Antivirales de acción directa, se toman 84 dosis sucesivas. Ese tratamiento tiene un porcentaje, una tasa de curación que llega a un 98%, es prácticamente 100%. Entonces sí es una enfermedad curable, que lamentablemente puede generar que el paciente arrastre secuelas por una infección eminentemente inflamatoria, es lógico, pero el riesgo más grande es el recontagio, la reinfección. Si una persona tuvo hepatitis C en un escenario, puede tenerlo 2 y 3 veces, si no entra en un círculo de seguridad y de protección. Doctor, ¿qué medidas de prevención podríamos decir que son efectivas hoy en día para mitigar el riesgo de tener hepatitis C? Francamente, el llamado es a la prevención. O sea, conocemos, como les decía recién, que sangre, semen, secreciones vaginales, todo habla del contacto sexual. Otros puntos que se consideran pilares son los que tienen que ver con consumo de algunas sustancias. De forma llamativa tenemos que en Colombia hay algunos focos de transmisión sostenida de hepatitis C. Uno pensaría que no sucede, pero hay focos de consumo de heroína, drogas intravenosas. Entonces las personas que son usuarios de drogas intravenosas son un foco puntual. ¿Por qué? Porque hay reuso del dispositivo, reuso de la aguja. De manera que un foco de prevención muy dirigido es el no consumo de sustancias que sean de consumo intravenoso. Hay observaciones propias con salud pública donde se ha podido demostrar que hay un riesgo de transmisión a través del popper. El popper es una sustancia, en esencia se llaman nitritos de amino y butilo, el nombre químico. Esas sustancias que se llaman poppers tienen una particularidad y es el consumo por vía nasal. Se ha demostrado que en algunos momentos de la infección por hepatitis C hay cantidad altísima del virus en la secreción nasal o en la sangre de la mucosa nasal. Si esa persona tiene una herida en la mucosa nasal, tiene mucha cantidad de virus de hepatitis C en ese sitio puntualmente, y si comparten un dispositivo como el dispositivo del popper, puede haber una transmisión cruzada de hepatitis C. Entonces, consumo de sustancias inhaladas, intravenosas, lógicamente. Ya comentamos que de pronto por transfusión de hemoderivados es improbable en este momento, improbable, potenciar todo el tiempo de autocuidado, la anticoncepción de barrera como un pilar de la prevención. Por supuesto que todos los
procesos que acarreen lo que sería punciones genera un riesgo aunque sea mínimo. Tatuajes, ojalá en sitios que sean con buen registro sanitario para todas las prácticas salubres. Perforaciones, piercings, este tipo de prácticas que sean con normas sanitarias, lógicamente. Doctor, contemos un poco acerca de, desde Sumimedical, qué venimos realizando, qué programas existen con relación a este tema tan importante como lo es la hepatitis C. Absolutamente. Tenemos estrategias, ¿cierto? Todo abocado a la diagnóstico, prevención. La estrategia de OMS es Test and Treat, o sea, teste y trate de tratamiento. A través de nuestro programa, en la sede de infectocontagiosas, tenemos el programa Más Defensas, que hace referencia puntualmente a los pacientes que viven con VIH, otras enfermedades como la tuberculosis y las hepatitis B, hepatitis C. Entonces, en este programa tenemos focalizado todo el tema de atención. Nosotros jocosamente le decimos a este sistema de atención, le decimos el carrusel. El carrusel es que el paciente es evaluado por el médico experto entrenado en enfermedades infecciosas, es evaluado con el infectólogo, evaluado por psicología, trabajo social, nutrición, enfermería. Es un sistema totalmente integral. Entonces es un esfuerzo voluminoso y esperamos que se siga potenciando. Ya para ir cerrando este espacio tan importante con esta información tan valiosa de cara a todas las personas que nos ven y nuestros usuarios, ¿qué le dirías a aquellas personas que de pronto tienen miedo de hacerse las pruebas o iniciar de manera preventiva ese autocuidado y también con el acompañamiento médico que es tan importante? Sí, la invitación es, no podemos mirar para otro lado. O sea, la hepatitis C es una entidad infecciosa que viene en ascenso. De pronto, no pensar que estamos infectados es un error. Lo primero es partir del diagnóstico, motivar la consulta. Que consulten a su médico tratante directo, le soliciten de forma periódica estas serologías, estos exámenes para conocer el diagnóstico. La hepatitis C es una enfermedad curable. Como decíamos recién, hay un tratamiento específico, es curable. Si no se detecta, hay un riesgo de progresión a cáncer, que ya lo comentamos, que puede ir de 20 a 30 años en algunos individuos. Y lo más grave es que en salud pública, por cada persona que esté infectada, hay 5 o 7 que se van a infectar también. Entonces, para poder frenar esa cadena de transmisión es necesario consultar y diagnosticar. Entonces, motivemos la consulta, el autocuidado con todo el tema de contactos sexuales, decíamos sangre, semen, secreciones vaginales, el consumo de sustancias inhaladas o intravenosas, y todas esas prácticas de venopunción o de puntura, como decíamos, ahí entra acupuntura, tatuajes, piercings, perforaciones, en norma sanitaria. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido todo este conocimiento tan importante con relación a la hepatitis C. Esperamos tenerte nuevamente por acá tocando otros temas y otras enfermedades, como lo mencionabas ahorita, como el VIH y demás. Por eso los invitamos a todos a que sigan conectados cada 8 días, ahí bien pendientes de toda esta información. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Absolutamente encantado de estar en estos espacios de formación y de comunicación con los usuarios. Gracias. Si este contenido te gustó, recuerda compartirlo y mantenerte al tanto en nuestras redes sociales de todos estos contenidos educativos que tenemos para ti. En Sumimedical cuidamos tu salud, cuidamos tu vida.